1:25 de la tarde. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene el nombre de barrios de Madrid capital, como por ejemplo Hortaleza, Carabanchel o Moratalaz, por ejemplo? Bueno, pues hoy vamos a intentar solventar estas preguntas en este programa. Lo vamos a hacer con Guillermo Herrero, que es responsable de topónimos.es y que nos va a hablar de justamente el posible origen de esas denominaciones de varios barrios madrileños. Vamos a saludarle. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, François. Encantado de estar aquí una semana más. Un placer. Bueno, pues nada, vamos a ir citando algunos nombres de barrios. Obviamente no podemos en este rato contarlos todos, pero sí algunos muy significativos, como por ejemplo Hortaleza. Sí, hace unas semanas, hace 3 semanas, creo que hablamos ya de La Latina, Malasaña, el barrio de Salamanca, el barrio de Tetuán o Chamberí, y hoy venimos a repasar otros como por ejemplo Hortaleza. Hortaleza, pues lo dice el propio nombre, tiene aún así varios posibles orígenes, aunque el más probable es que se deba a la cantidad de huertos y hortalizas que se producían en la zona. Aunque sin embargo también hay otra teoría que está sostenida por muchos etimólogos, y es que viene del latín horta lucis, que significa la salida del sol, porque el barrio de Hortaleza está situado en el este de Madrid, por donde el sol salía, y ese es otro posible origen del nombre. También alguna vez se ha escrito como fortaleza, pero esto más bien los etimólogos están de acuerdo en que tiene que ver con una incorrecta ortografía, es decir, en ningún momento hubo allí una fortaleza, sino que es probable que sea o por los huertos o por la salida del sol, horta lucis. Ajá, pues muy interesante. Bueno, como ya hemos dicho, hay veces que los topónimos o la toponimia nos ayuda un poco a saber de dónde vienen las palabras, aunque también puede haber diferentes teorías dependiendo también de los estudiosos y de los estudios que se van haciendo. Hemos hablado de Hortaleza, vamos a hablar de Carabanchel. Pues lo mismo que está diciendo. En este caso hay 3 hipótesis sobre su nombre. Una sugiere que viene de caravan con K, en alusión a caravanas de comerciantes que acudían a la zona antes de ir a vender a Madrid, y otra teoría lo relaciona con algo totalmente distinto a las caravanas, que es con el término garbanzal, que de ahí viene Carabanchel, de los garbanzales, un terreno pedregoso muy propio para el cultivo de garbanzos, era este terreno de Carabanchel. Esto sí que es algo notorio, algo que se sabe. Y luego hay una tercera, que puede ser que sea el nombre de una persona, Carab, el que designaba el propietario de estas tierras cultivables en esta zona de Carabanchel. Entonces, esas 3 teorías. Yo, si me preguntas, y por lo que he leído, es lo más probable que sea del término garbanzal, una zona donde se cultivaban muchos garbanzos, en Carabanchel. Muy bien, qué curioso. Bueno, creo que ahora en Carabanchel poco garbanzo se cultiva, ¿no? Ya prácticamente... Ya menos. Menos que entonces, queremos decir. Bueno, Moratalaz es otro de los barrios de los que vamos a hablar hoy. Moratalaz, igualmente hay 2 hipótesis. Una primera sugiere que es la combinación de las palabras árabes visigodas, morat, que significa en altura, y alfaz, que significa campo sembrado. De ahí viene obviamente la palabra alfalfa. Por lo tanto, según esta teoría, Moratalaz sería un campo sembrado en altura, morat, alfaz. Aunque hay otra opción, porque resulta que hay en la provincia de Toledo, en el término municipal de Illescas, hay una aldea que se llamaba Moratalaz. Entonces dicen que si es que el término de Illescas en aquel momento llegaba hoy hasta lo que es el barrio de Moratalaz hace muchísimos años. Entonces de ahí este barrio se denominó la dehesa de Moratalá, en honor a esa aldea que había en el término de Illescas, y dicen que incluso en esa dehesa era muy conocida porque solía jugar al polo el rey Alfonso XIII, antes de que se formara el barrio en los años 50 y 60. Así que esa es la teoría de Moratalaz, que venga de una pequeña aldea de Toledo. Muy curioso también esta otra teoría, ¿no?, sobre el nombre de Moratalaz. Otro barrio muy famoso de Madrid capital, en el centro, es Chueca. Sí, el barrio de Chueca, que en este caso pues está muy claro, debe su nombre no hay distintas hipótesis, debe su nombre al compositor Federico Chueca, que es muy conocido, sobre todo por aquellos que les guste la zarzuela, pues por sus obras en el género chico y la zarzuela a finales del siglo XIX y principios de 1910, es cuando estaban sus partituras, y bueno, pues su nombre está presente en esta plaza de Chueca desde 1943, aunque antiguamente se conocía, otra curiosidad, se conocía como Plaza de San Gregorio, era como era conocida la plaza de Chueca. Obviamente hoy en día tiene una identidad propia, es el epicentro de la comunidad LGTBI
LGTBI y bueno, pues una de las grandes fiestas que se celebran allí durante el Día del Orgullo. Es decir, que en este caso el nombre de una plaza, digamos que luego dio nombre a todo lo que es el barrio, ¿no? En su Exacto, momento dado. justamente es así. Más barrios. Vamos a hablar ahora de Arganzuela. Arganzuela. También hay varias hipótesis, pero no, la verdad es que las otras eran, en mi sentido, no tenían mucho sentido, entonces me he quedado con la que defiende la mayoría de etimólogos, que es que el término Arganzuela proviene de Arganduela, y este duela, por ejemplo, como un pueblo que se llame Aldehuela, es una aldea pequeña. Pues en este caso, Arganduela viene de pequeña Arganda, es decir, un grupo de campesinos de Arganda que estableció un pequeño caserío en la zona donde está Arganzuela y de origen, allá a la orilla del río Manzanares, de origen, pues a Arganzuela. Uh-huh. Bueno, y hemos dejado para el final dos barrios, Vicálvaro y Lavapiés. Si te parece, vamos a hablar primero de Vicálvaro, porque me gustaría dejar para el último Lavapiés, que tiene un nombre curioso, que yo siempre me ha dado la sensación que tenía que ver algo con los pies. Pero bueno, hablemos de Vicálvaro. ¿De dónde vendría la denominación? ¿Qué teorías hay? Vamos con Vicálvaro, que tiene tiene dos teorías. La primera nos habla de que Vicálvaro proviene del latín vicus alvar. Vicus en latín significaba barrio, lugar de, y en este caso, pues vicus alvar era el barrio de Alvar, un propietario, una persona llamada Alvar. Aunque también hay quien dice, pero yo me fío más de esta primera teoría, pero otra teoría sugiere que viene de vicus albus, por un lugar blanco, un barrio, un vicus Blanco Albus, en relación a las canteras de yeso que había en la zona, pero al ser esto más moderno, pues no termino de ver esta última teoría, sino que el más probable es que fuera el barrio de Alvar. Bueno, y en cuanto a Lavapiés, este barrio madrileño típicamente castizo, ¿tiene algo que ver con los pies de la gente de allí o cómo va el asunto? Pues sí. Parece ser que sí, que Lavapiés tiene su origen en que la teoría más extendida, sin duda, es que tiene su origen en el desnivel que tenían las calles hacia el valle del Manzanares, hacia un pequeño arroyo que había antes del río Manzanares, y por esas calles empinadas del barrio de Lavapiés corrían riachuelos, obviamente no muy limpios, y esa gran pendiente hacía que estas corrientes que bajaban pues te lavasen, entre comillas, entre muchas comillas, los pies de todos aquellos que circulaban por esas calles. Esa es la teoría más extendida, aunque por ejemplo Mesonero Romanos también señala que hay una gran conexión de este nombre de Lavapiés con la fuente que estaba situada en su plaza central hasta finales del siglo XIX, y esa es otra teoría, que fuese porque la gente se lavaba los pies en esa fuente. Y la última teoría nos dice que Lavapiés se llamaba así porque los viajeros que estaban hospedados en alguno de las posadas que había en Lavapiés, pues estaban obligados a lavarse los pies antes de entrar en las posadas, y por eso se llamaba Lavapiés. En fin, estas tres teorías, todas relacionadas con lavarse los pies, por lo tanto, sí, está seguro relacionado con lavarse los pies en el barrio de Lavapiés. Pues fíjate que cualquiera de las teorías a mí me parece que podría ser verdad, ¿no? Aludir a esa situación, porque es verdad que, claro, las ciudades entonces, en Madrid, no debía ser como ahora esa limpieza. Y por otro lado, por ejemplo, esto de las posadas, claro, es que en aquel momento para entrar en una casa, pues a lo mejor era conveniente, teniendo en cuenta que las calles pues tenían sus restos de los caballos que tiraban de los carros, etcétera, etcétera. Pues casi mejor limpiarse los pies, ¿no? Para no llevar ninguna sorpresa dentro. Y que fuera obligatorio, esa es la última teoría de que era obligatorio para poder entrar en las posadas, me parece hasta correcto. Bueno, pues Guillermo Herrero, responsable de topónimos.es, gracias por ilustrarnos una semana más sobre el rastro que deja la toponimia en los nombres de las denominaciones de los lugares, de sitios. En este caso hemos querido hablar de barrios de Madrid. Hasta la próxima. Muchas gracias, François. Hasta luego.